Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenos días a todos. Bueno, hoy analizaremos la carta del apóstol Pablo a la congregación de Roma, en este caso solo la carta a los romanos, porque evidentemente nos centraremos también en Romanos 9.5 desde un punto de vista académico. En este canal también hay una respuesta desde un punto de vista bíblico sobre Romanos 9.5 y todo aquel que quiera pues puede acudir al vídeo. Bueno, lo cierto es que habían pasado ya aproximadamente unos 6 años desde que Pablo había empezado a escribir. Y ahora, desde luego, cuando analizamos la Biblia, sobre todo usando una versión trinitaria, nos damos cuenta de que hay un texto, Romanos 9.5, que se sale del contexto. Parece como que Pablo de repente dice algo que va mucho más allá de todo lo que había escrito, incluso contradiciendo las cartas que había escrito, y que desde luego no volverá a decir algo extraño hasta dentro de otros 8 años, cuando escriba la carta a Tito. Sin embargo, vamos a analizarlo poco a poco para ver lo que realmente pasó. Bueno, lo cierto es que Pablo escribió desde Corinto a la congregación de Roma sobre el año 56. Bueno, en esta carta podemos ver cómo cita mucho de las escrituras hebreas, por lo tanto los que recibían esa información podían comprobar con sus propias traducciones hebreas lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, y vemos que además esta carta, bueno, pues fue dictada por Pablo, pero la escribió un cristiano llamado Tercio. Bueno, posiblemente se dice que esta carta fue llevada por Fede, una cristiana que vivía en Cencreas, el puerto marítimo de Corinto. Bueno, yo no sé si usarían en aquella época el Cursus Publicus, que fue creado por el emperador Augusto, el mismo que era emperador cuando nació el propio Jesucristo, el sobrino nieto de Jesús. Y bueno, desde Corinto hasta Roma pues vemos que habría aproximadamente unos 1221 kilómetros, indispensablemente de que lógicamente esto sería pues prácticamente, si fueras en recto, que posiblemente la ruta que tuvieran que coger pues llevaría mucho más tiempo, ¿no? Bueno, la verdad es que la carta trata precisamente sobre problemas contra los que tenían que luchar los romanos. Su propósito era zanjar las diferencias de opiniones entre cristianos, judíos y gentiles. Desde luego ese choque cultural entre gentiles cristianos y judíos cristianos, pues desde luego era bastante importante, y sobre todo porque estaba envuelto pues que muchos de ellos habían estado cumpliendo durante toda su vida pues los preceptos de la ley. De hecho, Pablo hace mucho hincapié en la bondad inmerecida de Dios por medio de Cristo. Posiblemente para mí es la mejor carta cuando queremos ver lo que es la bondad inmerecida, donde el apóstol Pablo dice que se declara justos solo debido a la bondad inmerecida de Dios junto con la fe del creyente, y donde se dice que evidentemente ya no tenemos que cumplir con las obras de la ley mosaica. Bueno, pues vamos a empezar a analizar la carta de los romanos para ver si algo cambió en la manera de expresar el apóstol Pablo de quién era realmente el Dios que estaban transmitiendo, si cambió, por así decirlo, de alguna manera. Vamos a empezar a analizar algunos textos. Por ejemplo, empieza la carta a los romanos de Pablo: esclavo de Cristo Jesús y llamado a ser apóstol, apartado para anunciar las buenas noticias de Dios, y que hablan de su Hijo. ¿Del Hijo de quién? De Dios. Él vino a la descendencia de David como ser humano. O sea, estaban hablando de las buenas noticias de Dios, y esas buenas noticias, ¿de quién hablaban? Del Hijo de Dios, no de que Dios fuera el Hijo. A todos los amados de Dios que están en Roma y que han sido llamados para ser santos, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí volvemos a ver ese regalo de la bondad inmerecida. ¿Quién nos lo da? Dios nuestro Padre y Jesucristo. Si Jesucristo formase parte de ese Dios, evidentemente, con decir bondad inmerecida, el regalo de la bondad inmerecida de parte de nuestro Dios, en este caso podría decir el apóstol Pablo que es o bien Jesucristo, que es lo que le gustaría tanto a los trinitarios como a los unicitarios, o bien de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son el mismo Dios. Sigue diciendo Pablo: pues Dios, a quien le doy servicio sagrado, o sea, el lautreo, con todo mi espíritu, anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo,
es mi testigo de que no me canso de mencionarlos siempre en mis oraciones. Bueno, nos damos cuenta de que Pablo dice que le da servicio sagrado, lautreo, a Dios el Padre. Pablo, ¿por qué no se la das a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo? O a tu Dios formado en 3 personas. ¿Por qué le das servicio sagrado a Dios, el Dios de Jesucristo? Bueno, desde luego porque el apóstol Pablo ha estado diciendo durante estos 6 años que tenemos un solo Dios, el Padre, a quien le da lautreo, servicio sagrado. Y desde luego en el Nuevo Testamento solo se le aplica al Padre, cuando hablamos evidentemente de la verdadera adoración. Dice el 25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y le dieron servicio sagrado a la creación, más bien que al Creador, que es alabado para siempre. Amén. Bueno, lo cierto es que hoy día pasa algo similar. Las personas dan adoración, ¿a quién? A lo creado. ¿Por qué? Porque no se la dan al Padre, y evidentemente se la dan al principio de la creación por Dios, al propio Jesucristo. Por lo tanto, bueno, pues vemos que el apóstol Pablo sigue con el mismo hilo argumental y sigue mostrándonos un solo Dios, el Padre. En el versículo 9, además dice que le rinde servicio sagrado a Dios mediante la predicación de ¿qué? De las buenas nuevas. Y dice que esto es un acto de adoración solo al Padre. O sea, no le dice que es un acto de adoración a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Y en el versículo 7 dice que ese Dios desde luego es el Padre, ¿no? Por lo tanto, lautreo, servicio sagrado, se le da ¿a quién? Al Padre. No se le da ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a ese Dios de 3 personas. Por lo tanto, los romanos entendieron que ese servicio sagrado era ¿para quién? Para el Padre, al que llamaban nuestro Dios y Padre. No entendieron que fuera Jesucristo. Desde luego es algo bastante fácil de entender. Bueno, vamos al capítulo 2. Porque cuando la gente de las naciones que no tiene ley cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones, a la vez que su conciencia da testimonio con ellos, y ellos son acusados o incluso disculpados por sus propios pensamientos. Esto sucederá el día en que Dios juzgue mediante Cristo Jesús las cosas que la humanidad mantiene en secreto. Dios juzgará mediante ¿quién? Su medio. 1 Corintios 8:6, un solo Dios el Padre, donde proceden las cosas, y un solo mediador, Jesucristo. De hecho, en Hechos 17:31 se dice eso, ¿no? Porque ha fijado un día en que se propone juzgar la tierra habitada con justicia por un varón a quien ha nombrado, y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Dios puso a Jesucristo para juzgar, y la garantía es que Dios, ¿qué hizo? Levantó a Jesucristo de entre los muertos. Tú que te enorgulleces de tener ley, deshonras a Dios violando la ley, porque tal como está escrito, el nombre de Dios está siendo blasfemado entre las naciones a causa de ustedes. Oye, ¿cómo iban a blasfemar del nombre de Dios si no se conocía? Es lo que nos quieren decir, que no se conocía, no se usaba. De hecho, se olvidó el nombre de Jehová para poder pasar a llamar a Dios Jesús, y dice que estaban blasfemando. Bueno, la verdad es que Pablo estaba citando de Isaías 52:5, donde dice: en vista de esto, ¿qué debo hacer aquí? Dice Jehová, porque se llevaron a mi pueblo por nada. Los que lo dominan no dejan de lanzar gritos de victoria, afirma Jehová, y constantemente, el día entero, mi nombre es tratado con falta de respeto. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que estaban blasfemando contra el nombre de Jehová. Evidentemente estaba citando de Isaías. Desde luego es imposible que en el siglo I, y más cuando estaba implícito en el saludo, pues el nombre de Jehová hubiera desaparecido, que es lo que les gustaría a todos aquellos que atentan contra nuestro gran Dios y Salvador Jehová. Dice del capítulo 3, como Dios es uno solo, Geis, numeral, uno, y que está diciendo que Dios es el Padre, o sea, Dios, el Padre, es uno, él declara justos a los circuncisos como resultado de la fe y a los incircuncisos por medio de su fe. En el capítulo 4, porque, ¿qué dicen las Escrituras? Abraham puso fe en Jehová y fue considerado justo. Bueno, dicen que Jehová desapareció, al igual que la Reina Valera de 2020 ha desaparecido totalmente incluso del Antiguo Testamento. Ya sabemos lo que hacen los que blasfeman y odian el nombre de Jehová, que es quitarlo, pero estaba citando de Génesis 15:6, Abraham puso su fe en Jehová y él lo consideró alguien justo. Evidentemente, cuando estaban los romanos
posiblemente comparando las citas bíblicas, pues desde luego aparecía el nombre de Jehová. Feliz el nombre a quien Jehová de ningún modo le tomará en cuenta su pecado. Por lo tanto, pues bueno, vemos que el apóstol Pablo está siendo muy claro con que solo tenemos un Dios y ese Dios es el Padre, y hasta el momento que dice al que le damos servicio sagrado, evidentemente los verdaderos cristianos. Los falsos, como dijo el propio Jesucristo en Juan del 22 al 24, no dan adoración al Padre, por lo tanto no le dan el lautreo al Padre y se lo dan a lo creado o a cualquier otra cosa, pero evidentemente Pablo hablaba de verdaderos cristianos, como hoy día en la actualidad podemos ver que somos los que adoramos en exclusividad al Padre. Bueno, pues vamos a seguir analizando. Por ejemplo, esto era una cita del Salmo 32.1, feliz aquel que se ha perdonado la ofensa, al que se le cubre el pecado, feliz el hombre a quien Jehová no le atribuye la culpa, el que no tiene engaño en su espíritu. Bueno, la verdad es que el apóstol Pablo sigue diciendo, sino también para nosotros que seremos considerados justos, porque creemos en Él, ¿en quién? En Dios, el Padre, que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Servicio sagrado a quién, al Padre. ¿Y creemos en quién? En el Padre, el que levantó a Jesús de entre los muertos. Desde luego alguien sincero me puede hacer creer a mí que el apóstol Pablo ahora en Romanos 9.5 va a cambiar el discurso. Desde luego eso es imposible, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchas citas de que Dios es el que levanta a Jesucristo, Hechos 2.24, Hechos 13.30, como podéis ver aquí, 1 de Pedro 1.21, Hechos 10.40, donde es un texto que yo uso mucho porque me gusta, porque dice que Dios lo resucita y le permite manifestarse, o sea, hacerse visible, fanés. ¿Eso qué implica? Que una vez Jesucristo resucita, claramente está subordinado a Dios, que le permite realizar una cosa, que es manifestarse, hacerse visible. Claro, los trinitarios ni creen que Dios permite a Jesús, y desde luego menos hacerse visible, porque entienden que Jesucristo robó otra vez ese cuerpo que había entregado en sacrificio y hoy día es visible, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema y vemos hasta qué punto pueden llegar para manipular la verdad y ensuciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el capítulo 5, por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe, disfrutemos de la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque si fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos, con mucha más razón seremos salvados por medio de su vida, ahora que estamos reconciliados. Evidentemente, no estamos reconciliados ni con Jesús, ni con el Dios plural, estamos reconciliados con Dios por medio de la muerte de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Bueno, el capítulo 6 dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Debemos seguir pecando para que aumente la bondad inmerecida? Claro que no. En vista de que hemos muerto con respecto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿O no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Sin embargo, ahora porque han sido liberados del pecado, pero han llegado a ser esclavos de Dios, tienen su fruto en forma de santidad y el resultado final, vida eterna. Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don de Dios que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Desde luego, las palabras del apóstol Pablo son excesivamente claras cuando están haciendo referencia a Dios y a Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice el capítulo 7, así es que, hermanos míos, ustedes también se les hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Claro, evidentemente Cristo entregó su cuerpo. Como ahora resucita en espíritu, es un espíritu que tiene que permitírsele hacerse visible. Claro, el mundo trinitario, como ha mutado al propio Jesucristo y ahora lo lleva a un Dios que es un único ser espíritu, donde hay dos espíritus o no se sabe muy bien qué hay, y luego también tenemos a Cristo con su cuerpo de carne y dentro también el espíritu de Cristo. Bueno, la verdad es que es asombroso, ¿no? Como tuercen y destrozan pues el relato bíblico de una carta que desde luego cuando lo estuviera leyendo los romanos era tan sencilla de entender. Y desde luego, pues bueno, el que quiera engañarse que se engañe, ¿no? Pero desde luego yo creo que está siendo bastante claro, y el que no lo entienda es porque busca un Dios lógicamente fuera del Padre, como decía Irineo de León, que hacían los gnósticos en el siglo II, y como en la actualidad pues los hacen todos aquellos que buscan un Dios fuera de Dios el Padre. Dice el 22, verdaderamente me deleito en la ley de Dios, conforme al hombre que soy por dentro. Gracias a Dios, mediante Jesucristo nuestro Señor,
Así pues, con mi mente yo mismo soy esclavo de la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Dice el capítulo 8, pues si somos hijos también somos herederos, herederos por cierto de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente para que también seamos glorificados juntamente. Entonces, ¿qué diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará con nosotros? Evidentemente, Cristo hereda del Padre y los 144.000, los ungidos que van a ser reyes y sacerdotes con Cristo, dice que también serán herederos. Por lo tanto, todos herederos, ¿de quién? De Dios. Si Cristo fuera Dios, ¿qué no sería? Lógicamente un heredero. Y menos los herederos serían coherederos con Cristo, porque Cristo no estaría dentro de los que heredan, porque Cristo es el dueño absoluto. Cristo estaría donde estaría Dios. Desde luego, los romanos, cuando leyeran esto, pues yo creo que es bastante entendible, citando, pues por ejemplo, el Salmo 118:6, que dice: Jehová está de mi parte, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre terrestre?, ¿no? El 33, ¿quién presentará acusación contra los escogidos de Dios? Dios es aquel, Dios no es aquellos, Dios no es nosotros, no es somos, no, es aquel, él, desde luego es claro, ¿no? Es un Dios que los declara justos. ¿Quién es el que los condenará? Cristo Jesús es aquel que murió, sí, más bien aquel que fue levantado entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. Bueno, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo le está diciendo que está a la derecha de Dios y que encima está abogando, está rogando, está pidiendo, está haciendo una acción de intermediario por nosotros. Y ahora resulta que Jesucristo es parte de ese mismo único ser, único Dios, pero claro, dice que está a la diestra de lo que es Dios, no, y claro, Dios no es un Dios compuesto. Claro, aquí te tienen que decir, ¿es el Padre? Claro que es el Padre. Pero es que Jesús está fuera, está a la diestra, y encima está haciendo un acto de subordinación. ¿Qué está haciendo? Abogando, pidiendo, rogando por nosotros. Desde luego yo creo que es bastante claro, ¿no? En el capítulo 9, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Y bueno, por ejemplo, las versiones trinitarias que dicen: vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Bueno, la verdad es que durante 6 años el apóstol Pablo ha dicho un solo Dios el Padre. Incluso dijo, cuando mandó la carta a los Corintios, que Dios es la cabeza de Cristo, que Jesucristo se sujetó a su Padre, que le entrega el reino, se sujeta. Hasta el momento está diciendo que al que le damos lautreo, en el que creemos es el Padre, y ahora de repente el Dios que está por encima de todas las cosas es Cristo. Ahora de repente, ¿por qué no es el Dios trinitario, el Dios que está por encima de todas las cosas? Bueno, la verdad es que es sorprendente que vuestro Dios trinitario nunca pueda ser el que se le muestre como el que está por encima de todas las cosas. De hecho, la próxima carta, el apóstol Pablo, en principio, se vuelve a contradecir, no se va a volver a contradecir, seguirá con el mismo hilo argumental, porque usará Romanos 9:5 y 1 Corintios 8:6 para decir: un solo Dios el Padre está por encima de todas las cosas. Si es que no hace falta investigar mucho para saber que ese texto no cuadra, y que van a tener que pasar otros 8 años para que vuelva a salirse de lo que decía el apóstol Pablo. Bueno, vamos a empezar a mostrar fuentes académicas para ver lo que realmente pasó. Bueno, la verdad es que cuando analizamos esto nos damos cuenta que es una doxología, como usó en 2 Corintios 11:31, donde dice: el Dios y Padre del Señor Jesús, el Dios y Padre del Señor Jesús, sí, aquel que ha de ser alabado para siempre, sabe que no estoy mintiendo, ¿no? Bueno, por aquí tenemos, por ejemplo, la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Sockel, y desde luego lo pone como una doxología al Padre. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, por Pablo Besson, igual, una doxología que va dirigida al Padre, y esto desde luego son trinitarios. Bueno, es interesante la nota de Romanos 9:5 de este trinitario bautista Pablo Besson, donde comenta que Pablo utilizó en Romanos 9:5 una tradicional fórmula de bendición hebrea dirigida a Jehová Dios, usada también en otras partes de la Biblia, y también dice que en escritos judíos como el Talmud y otros, ¿no? Donde también señala que el Mesías no es el Dios bendito, es su hijo. De hecho, dice que ese eulogetos
bendito se le aplica al Padre y ese eulogetos no es el Hijo. De hecho, bueno, pues aquí podéis ver, por ejemplo, eulogeo, cuando se habla de Jesucristo, cuando se dice que es Jesucristo, se le dice bendito, se usa eulogeo, y de hecho cuando se hace referencia a Dios el Padre, a Jehová, se usa eulogetos, y en Romanos 9:5, ¿qué se dice? Se dice eulogetos. Es que son los propios trinitarios los que nos están enseñando estas cosas. No hace falta investigar mucho, pero claro, hay que intentar meter a Jesucristo en una posición o en un lugar donde no está. Pero bueno, cada uno al final pagará con lo que está haciendo, ¿no? Bueno, la Sagrada Biblia, cantera Iglesias, pues vemos aquí, igual, una dosología también al Padre, lo podéis ir viendo, ya pasaré los PDFs en grupo. Luego, por ejemplo, aquí tenemos también el Nuevo Testamento por Felipe Fuenterrabia, y también, pues igual, hace una dosología que va dirigida al Padre. Podemos seguir viendo más casos, por ejemplo, aquí el Nuevo Testamento por Semer Vidal, igual, pues una dosología que va dirigida al Padre. Pero es que hay muchos más casos, ¿no? Nueva Biblia Española de 1986, donde también se hace una dosología al Padre. Biblia del Nuevo Milenio por Gonzalo Báez, también una dosología al Padre. Y desde luego, por ejemplo, también podemos ver en la Reina Valera de 1995 una nota al pie de página donde se pone que también puede ser una dosología al Padre. ¿Por qué? Bueno, porque realmente, como podéis ver aquí en este manuscrito del año 200, finales del siglo II, principios del siglo III, pues que no hay comas y no hay puntos. Por lo tanto, los traductores que han tenido que hacer, pues al final colocarlo según lo que consideran. ¿Por qué? Porque al final la gramática griega, desde luego cuando no hay puntos y comas, aunque ellos sí supieran leerlo, pues desde luego si quieres ser un tramposo, pues puedes ponerlo, puedes hacer lo que tú te dé la gana, y desde luego lo que está claro es que no pueden venir a decirnos a los que creemos en ese contexto bíblico claro, en esas cartas paulinas claras, pues que hemos falsificado absolutamente nada. De hecho, bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, el Nuevo Testamento por Felipe de Fuenterrabia, este franciscano, donde dice que en esta cita que por la sola gramática no se puede resolver esto definitivamente. ¿Por qué? Porque realmente el tema de los puntos y demás pues es muy importante. Aquí podéis ver la cita y leerla por vosotros mismos. Además, este hombre es considerado uno de los más influyentes investigadores del Nuevo Testamento del siglo XXI. De hecho dice, como los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento carecen de una puntuación sistemática, los editores y traductores del texto tienen que introducir los signos que convengan a la síntesis y a la semántica del texto. Este pasaje ha sido objeto de amplio debate en torno a la cuestión de si Pablo quiso o no relacionar Theos con Cristos. Y desde luego que no lo quiso relacionar porque no lo ha estado haciendo hasta el momento. Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, es lo que está diciendo en todas sus cartas. ¿Qué hacen los tramposos? Pues cuando se dice Dios, no, es que ese debe ser Jesús. Debe ser Jesús. Sin embargo, Pablo, cada vez que habla de Dios, ¿de quién está hablando? Evidentemente, de Dios el Padre. Por lo tanto, pues bueno, vemos claramente que incluso estos traductores trinitarios, pues enseñan a las claras. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, al erudito católico John Mackenzie. Podéis ver aquí a la derecha, aunque no se ve muy bien, cómo incluso cuando este hombre murió, salió en el New York Times. Este es el mejor teólogo católico del siglo XX. Escribió incluso pues, varios artículos en la Enciclopedia Británica. Es una persona bastante reconocida. Sus escritos tienen, por ejemplo, el Imprimatum católico. Y desde luego este no es un Luis Toro, no es un sacerdote de TikTok, no son personas sin una preparación. Es cierto que en algunas cosas podría estar equivocada en su concepto de ciertas cosas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en Juan 1.1, Romanos 9.5, pues va en contra de lo que quieren manipular, de lo que nos quieren imponer la teología trinitaria. De hecho, este dice, la aplicación del sustantivo Theos es menos segura en Romanos 9.5. El uso normal de Pablo restringir el sustantivo para designar al Padre, y usa, por ejemplo, 1 Corintios 8.6, donde dice un solo Dios, el Padre, y en Romanos 9.5 es muy probable que las palabras finales son una dosología, bendito es el Dios, que es sobre todos eulogetos,
donde el objetos se le aplica al Padre. Desde luego que es que tampoco hace falta analizar mucho Romanos 9:5 para saber que algo no cuadra, ¿no? Y desde luego, bueno, el que se quiera seguir agarrando, pues que siga agarrando a lo que le dé la gana. Te han engañado simplemente. Bueno, muchos más, ¿no? Por ejemplo, Francisco Lacueva, el traductor de la Reina Valera, por ejemplo, de 1977, pues igual, una doxología que va dirigida al Padre. Por ejemplo, también William Barclay, también una doxología que va dirigida al Padre, por lo que vemos que menos 3 o 4 apologistas por ahí, sí, algún erudito obsesionado con que ahora el Dios que está por encima de todas las cosas no sea el Dios trino, ya ni el Padre ahora sea Jesús. O sea, ¿no os da vergüenza, trinitarios, que el Dios que está por encima de todas las cosas no pueda ser vuestro Dios único ser, que tiene que ser una persona dentro de ese único ser? Por lógica, el que está por encima de todas las cosas tiene que ser el único ser. Desde luego, que te sigas engañando, si estás viendo esto y eres trinitario, es porque tú quieres ser engañado. Es porque tú quieres ser engañado. Desde luego, hay cosas claras en la Biblia, contundentes, y esta es una de ellas. Bueno, vamos a seguir analizando lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 10. Hermanos, la buena voluntad de mi corazón y mi ruego a Dios, por ellos son en realidad para la salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo por Dios, mas no conforme a conocimiento exacto, pues a causa de no conocer la justicia de Dios, pero de procurar establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley, para que todo el que ejerza fe tenga justicia. Cristo fue, mediante su sacrificio, el final de la ley. Ya estamos bajo la bondad inmerecida, dijo el propio apóstol Pablo. Ya no teníamos que cumplir con esos preceptos de la ley. Bueno, porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué tienes que decir para ser salvo? Juan 17:3. Adquirir conocimiento del único Dios y de su Hijo. Ejercer fe ¿en qué? En que Jesús es Señor, no en que Jesús es Dios. Si acaba de decir que el Dios que está por encima de todas las cosas es Jesús, tendrás que ejercer fe en que Jesús es el Dios. Es Dios. ¿Cómo que es Señor? Y tienes que ejercer fe en que Dios lo levantó. Desde luego el apóstol Pablo en ningún momento dijo que Jesucristo era el Dios que estaba por encima de todas las cosas. Y el contexto simplemente de la carta de los romanos es asombroso. Dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Claro, como han quitado el nombre de Jehová, ahora te dicen, no, es que es el nombre de Jesús. ¿Y por qué no pone el nombre de Jesús? Desde luego, cuando recibieron la carta de que estaba citando las escrituras hebreas, Joel 2:32, y tiene que ocurrir que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Sofonías 3:9, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová. Pero el mundo trinitario, realmente, ¿qué le pasa? Como blasfeman contra el nombre de Jehová y no lo quieren, ¿qué hacen? Lo quitan y dicen, no, es que ahora el nombre que tenemos que invocar es el nombre, desde luego, de Jesús. Pues que lo hubiera puesto, porque desde luego les llamaría la atención que estuviera citando las escrituras hebreas para decir que ahora el nombre que hay que invocar para la salvación es el nombre de Jesús. Bueno, en fin. Capítulo 11. Pregunto, pues, Dios no rechazó a su pueblo, ¿verdad? Jamás suceda eso. Pues yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Desde luego, si hubieran acabado en la época de los jueces con los benjaminitas, que casi son exterminados, pues el apóstol Pablo no hubiera aparecido por la historia, ¿verdad? Dice, Dios no rechazó a su pueblo, a quien primero reconoció. ¿Acaso no saben lo que dice la escritura con relación a Elías? El arguir, el ante Dios contra Israel. Bueno, aquí está citando, evidentemente, de 1 Samuel 12:22, porque Jehová no abandonará a su pueblo por causa de su gran nombre. ¿Cuál es su nombre? Bueno, para el mundo trinitario ya no el nombre de Dios, del que está citando, de nuestro Dios, pues ese desapareció y ahora es Jesucristo, no es ya ni el Dios único ser compuesto de tres personas, desde luego. Y bueno, y acabando ya con el 11:36, sobre todo porque también es un texto que a veces intentan usar para engañar, dice, porque procedentes de él y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este texto? Bueno, pues que viene la preposición griega día más genitivo y evidentemente se aplica al Padre. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, claro, para que veáis, cuando se usa la preposición griega día no tiene por qué siempre ser por medio y puede ser por él, ¿no?
No. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿de qué viene precedido? De una preposición ek. En esta preposición que se dice procedente, que denota el qué, el punto donde procede el movimiento o acción, o sea, la causa. Por lo tanto, cuando se usa después la preposición día, claro, se tiene que entender que es la causa eficiente, en este caso porque es Dios. Y esto de hecho pues lo dicen también algunos eruditos como Wallace, ¿no? Sin embargo, pues bueno, cuando usamos lo de la preposición día, que es el medio, que te dicen, hay textos, no, hay este. Pero si de verdad eres una persona sincera y seria, te darás cuenta, y yo no estoy entrando en detalles, que viene precedido de una preposición donde te dice que es la causa. Tú no puedes ser la causa y el medio, eso es imposible. ¿Quién hacen estas cosas? Pues los tramposos, los que quieren engañarse, los que manipulan la realidad de la Biblia. 6 años han pasado, hermanos, y para el apóstol Pablo el único Dios, ¿quién es? El Padre, como dijo Jesucristo al propio Padre en Juan 17:3. Solo tenemos un Dios, el Padre, que Jesucristo dijo, por cierto, que es el único Dios verdadero. Sin embargo, en 6 años ya, ¿qué han hecho? Parece que hay un texto que evidentemente no estaba. El propio Ireneo de León, cuando cita de Romanos 9:5 y lo explica, dice que el Dios que está por encima de todas las cosas es el Padre, por lo tanto ni conocía Ireneo de León esta falsificación, esta trampa, esta sucia trampa. Pues desde luego vemos que sigue el mismo hilo argumental, un solo Dios el Padre que está por encima de todas las cosas, porque Jesucristo se sujeta ¿a quién? Ya lo dijo en su carta a los Corintios, al propio Padre. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, que tengáis todo muy buen día.